Corre el año 1470. En las montañas de Tesal, una campana repica por última vez en un valle que jamás volverá a oírla. Dentro del convento de Santa Catalina, 23 mujeres rezan arrodilladas. Sus labios se mueven al unísono, formando las palabras que han pronunciado cada mañana durante años. Pero esta mañana, las palabras saben diferente. A ceniza, a despedida. Fuera de los muros de piedra, el horizonte se tiñe de rojo. No por el amanecer, sino por los estandartes de un imperio que ya ha engullido reinos enteros. El ejército otomano no marcha. Fluye como un río de acero y fuego, arrasando todo a su paso. La hermana Elani, la abadesa, aferra un crucifijo de plata que ha sobrevivido a 3 generaciones. Le tiemblan las manos, pero no de miedo. Sabe lo que se avecina. Todas lo saben. Lo que ignoran, lo que nadie podría imaginar, es que la muerte habría sido una misericordia. Porque lo que sucedió después no está escrito en ningún libro de historia que estudiaron en la escuela. Fue enterrado, borrado, oculto bajo siglos de silencio hasta ahora. Lo que los otomanos les hicieron a estas mujeres no fue solo una conquista. Fue algo mucho más calculado. Algo que los historiadores apenas ahora comienzan a desentrañar. La cuestión no es si puedes soportar la verdad, sino si estás dispuesto a recordarla. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias desaparecen de la historia mientras que otras se repiten una y otra vez, estás en el lugar correcto. Aquí, en Crimson Historians, indagamos en los archivos que el mundo olvidó, cartas de misioneros, registros estatales otomanos, testimonios enterrados en las bóvedas del Vaticano. Cada visita, cada me gusta, cada suscripción nos ayuda a rescatar una voz más de la oscuridad. Ahora, volvamos a ese convento, porque la campana ha dejado de sonar y las puertas están a punto de derrumbarse. Para comprender lo que le sucedió a estas monjas, necesitas comprender la maquinaria que las consumió. 17 años antes, en 1453, Constantinopla había caído. La joya de la cristiandad, la ciudad que había permanecido en pie durante más de 1000 años, desapareció en 53 días de fuego de cañón y sangre. Santa Sofía, otrora la catedral más grande del mundo, fue despojada de sus cruces pocas horas después de la conquista. Sus mosaicos fueron cubiertos con yeso, sus campanas fundidas. En menos de una semana, la llamada a la oración resonó desde sus cúpulas, donde durante 9 siglos se habían cantado himnos. El sultán Mehmed II se paró en la nave de aquella antigua iglesia y la declaró mezquita. No porque necesitara otro lugar de culto, sino porque comprendía algo que la mayoría de los conquistadores no entienden. No se vence a un pueblo matándolo, sino borrando su identidad. Los otomanos no solo conquistaron tierras, sino también su identidad. Cuando Mehmed miró hacia el oeste, hacia los dispersos vestigios del mundo bizantino, vio heridas que se negaban a cicatrizar. Cada campana que aún repicaba, cada monasterio que aún permanecía en pie, cada cruz que proyectaba sombra sobre la tierra conquistada. Eran declaraciones, actos de desafío, prueba de que el viejo mundo se negaba a morir. Y cada monja que aún rezaba en latín era un recordatorio viviente de que la fe podía sobrevivir a los ejércitos. Así que el sultán tomó una decisión. Si no se convertían, desaparecerían. No mediante una masacre. La masacre crea mártires. Los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones. Se cuentan historias. Los muertos se vuelven inmortales. Numerados. Los otomanos habían perfeccionado algo mucho más elegante. Algo que no dejaba canciones, ni historias, ni recuerdos. Era ya. Para 1470, esta estrategia se había puesto a prueba en todo el imperio. Monasterios griegos en María, conventos serbios en los Balcanes, iglesias armenias en Anatolia. No los quemaron todos. Convirtieron a algunos, abandonaron a otros. Pero el patrón siempre era el mismo. Primero llegaba la oferta. Luego el silencio. El convento de Santa Catalina, enclavado en una ladera en Tesal, lejos de cualquier guarnición o aliado, estaba a punto de convertirse en otro caso de prueba, otra nota al pie en la expansión de un imperio. Pero estas mujeres no sabían que eran notas al pie. No eran guerreras. Eran mujeres que habían pasado toda su vida en silencio y oración. Sus armas eran los rosarios. Su armadura era la fe. La mayoría jamás había visto a un soldado, ni empuñado una espada, ni imaginado que lo necesitarían. La hermana Eleyan llevaba 12 años como abadesa. Antes,
Atendía a los enfermos en una aldea que ya no existía, arrasada por la peste en 1448. Llegó al convento no para escapar del mundo, sino para comprenderlo. La hermana Magdalena tenía 19 años. Había tomado sus votos solo 2 años antes. Sus manos aún conservaban los callos de la granja de su padre. Ingresó en el convento después de que su familia muriera en una incursión. El convento era el único lugar donde se había sentido segura desde entonces. La hermana Teodoris tenía 70 años. Había sobrevivido a 2 abadesas, a un emperador y a innumerables guerras. Había dejado de temer a la muerte hacía décadas. Pero ninguna de ellas se había enfrentado jamás a esto. Si este momento histórico no te impulsa a aprender más, quizá te estés perdiendo la lección por la que nuestros antepasados murieron, que lo más peligroso que puedes hacer frente al poder es negarte a olvidar quién eres. Ahora, veamos qué sucede cuando la fe se encuentra con el imperio. El primer cañonazo impacta justo después del amanecer. No da en la capilla, sino en el campanario. El sonido es apocalíptico. La piedra estalla en el aire. El hierro chirría contra el hierro. La campana que ha sonado cada mañana durante 140 años se hace añicos en pleno tañido, y los fragmentos caen como lluvia sobre el patio donde las monjas cultivan hierbas medicinales. Las mismas manos que cuidaron esas plantas ahora se tapan los oídos, temblando. La hermana Eleyan no grita. Se yergue, con el crucifijo en alto, y comienza a cantar, Kyria Elas, Señor, ten piedad. Una a una, las demás se unen a ella. 23 voces se alzan contra el rugido de un imperio. Pero los imperios no escuchan cantos. Al mediodía, las puertas son derribadas. Soldados otomanos irrumpen en el patio. No con espadas desenvainadas, sino con repisas, plumas y tinteros. Se mueven por el convento como escribanos, no como conquistadores. Contando, registrando, catalogando. Porque para los otomanos, estas mujeres no son personas, son bienes. Un traductor da un paso al frente. Un griego que una vez vivió en estas colinas. Su voz tiembla mientras lee de un pergamino, y se puede oír la vergüenza enterrada en cada palabra. Por orden del sultán Mehmed II, todos los súbditos de los territorios conquistados deben someterse a la autoridad del sublime. Quienes se conviertan recibirán protección. Quienes se nieguen afrontarán las consecuencias de la rebelión. La hermana Eleni da un paso al frente. Su rostro es sereno, casi impasible. No se dirige a los soldados, sino al traductor en un griego tan claro que todos la entienden. Dígale a su sultán que ya hemos entregado nuestras vidas a un rey. No nos queda nada que entregar. El oficial al mando, un hombre llamado Hasan Pasha, cuyo nombre aparece en los registros militares otomanos de la campaña de Teelia de 1470, no responde con ira. Responde con algo mucho más escalofriante, una sonrisa, porque sabe algo que las monjas aún no comprenden. Los otomanos habían perfeccionado el arte de doblegar a la gente sin matarla. Esa noche, las mujeres estaban encerradas en su capilla. Sin comida ni agua, solo oscuridad y el sonido de los soldados afuera, riendo, comiendo, viviendo, mientras esperaban a ver quién cedía primero. 2 hermanas, las más jóvenes de Corinto, comenzaron a llorar en un rincón. Sus sollozos resonaban en las paredes de piedra. Pero la hermana Magdalena, de apenas 20 años, empezó a susurrar un salmo: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego otro: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y otro más, y poco a poco el llanto cesó. Fue en ese momento cuando los otomanos la subestimaron. Estas mujeres habían dedicado su vida entera a prepararse para el sufrimiento. Ayuno, vigilias en el frío, horas de silencio, sumisión a algo superior a ellas mismas. Lo que los soldados veían como tortura, las monjas lo veían como su disciplina diaria. Pero Hasan Pasha era paciente. Ya había visto esto antes. En María, en Baquia, entre las ruinas de los monasterios serbios donde los monjes creían que su fe los salvaría. La fe es como una vela, escribió una vez en una carta al sultán, que aún se conserva en los archivos del palacio de Capi. Arde con más fuerza justo antes de apagarse. Está a punto de poner a prueba esa teoría. Al segundo día, las puertas se abren. Un sirviente entra con pan y agua. Comida de verdad, agua limpia. Lo deja sin decir palabra y se marcha. Las monjas lo miran fijamente. Tienen la garganta seca,
el estómago vacío. Las hermanas más jóvenes miran a Elani con desesperación en los ojos. La hermana Teodora, la mayor, habla primero. Quieren que lo aceptemos, que sintamos gratitud, que nos ablandemos. Elani asiente. Entonces ayunamos. No tocan la comida. Al tercer día, tienen los labios agrietados y sangrando. Les tiemblan las manos. Las hermanas más jóvenes apenas pueden mantenerse en pie, pero no se quiebran. Hassan pasa observa desde el patio, con los brazos cruzados. Está impresionado, frustrado, y tal vez solo por un instante, un atisbo de respeto cruza su rostro. Pero el respeto no cambia la estrategia. Al tercer día, las puertas se abren de nuevo. Esta vez, no es un sirviente. Es el propio Hassan. Habla en turco, y el traductor lo sigue como una sombra. No son criminales. No son enemigos. Simplemente se equivocan. El sultán es misericordioso. Les ofrece nuevas vidas, nuevos nombres, protección. Lo único que deben hacer es pronunciar las palabras. Silencio. O pueden venir con nosotros a Constantinopla. Allí el propio sultán escuchará su caso. Quizás se conmueva con su convicción. Hace una pausa, deja que las palabras calen hondo, pero el camino es largo, y los débiles no lo sobreviven. No es una amenaza, es una promesa. La hermana Eleyan mira a sus hermanas. Algunas están apenas conscientes. Algunas rezan con los ojos cerrados. Algunas miran al suelo, intentando encontrar fuerza en la piedra. Se vuelve hacia Hassan. Caminaremos. La sonrisa vuelve a su rostro. Bien. Partimos al amanecer. Esa noche, las monjas se abrazan en la oscuridad. Nadie habla, pero la hermana Magdalena comienza a cantar con humildad. Un himno que cantaban en vísperas. Una a una, las demás se unen a ella. Afuera, los soldados lo oyen. Algunos se detienen. Otros apartan la mirada. Uno de ellos, años después, le contará a su nieto sobre las mujeres que cantaron hasta la muerte. Pero esa historia también se olvidará. Por ahora, el himno se filtra por las grietas de las paredes de la capilla y se pierde en la noche. Una oración, una súplica, una declaración. Seguimos aquí. Parten al amanecer del cuarto día. 23 mujeres, con las manos atadas con cuerdas, caminando hacia el sur, hacia la costa. Sin carros, sin caballos, solo sus pies, el polvo y un sol implacable. Los soldados no las apuran. No hace falta. El camino mismo es el castigo. Al segundo día, la hermana Irene se desploma. Tiene 62 años. Sus rodillas le fallan desde hace años. Intenta ponerse de pie, pero sus piernas no la sostienen. Los soldados no esperan. La hermana Magdalena y otra monja, la hermana Anna, la alzan entre las dos y la cargan durante los siguientes 5 kilómetros. Cuando por fin se detienen a pasar la noche, Irene está inconsciente. Al amanecer, ha fallecido. La entierran al borde del camino con sus propias manos. Sin herramientas, sin ceremonia, solo tierra y oraciones susurradas. Los soldados observan. No las detienen. Hassan pasa a nota en su libro de registro. Quedan 22. Al cuarto día, sucede de nuevo. La hermana Calista, que no ha hablado desde el asedio, simplemente se detiene. Se sienta en medio del camino, cierra los ojos y no se levanta. La dejan allí. Cuando llegan al puerto de Volos 7 días después, solo quedan 18. Pero algo sucedió en ese camino. Algo que los otomanos no anticiparon. Las monjas dejaron de llorar, dejaron de suplicar. Caminaron en silencio. Pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de las mujeres que ya habían tomado su decisión. La hermana Eleni había estado caminando al frente de la fila, guiándolas incluso con las manos atadas. Pero en la mañana del séptimo día, Hassan Pasha la llamó. La llevaron sola a su tienda. Lo que sucedió después no se describe en los registros otomanos. Se describe en una carta de un comerciante veneciano que presenció las consecuencias. Una carta descubierta en 2003 en los archivos de Dubrovnik. Él escribe: los vi traerla de vuelta al amanecer. No podía caminar. Sus ojos, Dios me perdone, sus ojos estaban abiertos, pero ella ya no estaba dentro de ellos.
La vistieron de seda y la pasearon por el campamento como a una conversa. Pero al pasar cerca, oí que sus labios se movían. Seguía rezando en latín, en silencio. No se había quebrado. Simplemente se habían llevado su cuerpo y habían dejado vagar su alma. Esta es la estrategia otomana que la historia no enseña. No querían mártires. Los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones, se cuentan historias, los muertos se convierten en santos. Querían fantasmas. Mujeres que caminaran, hablaran, comieran, respiraran, pero que jamás volverían a ser las mismas. Prueba viviente de que la rebelión era inútil. Advertencias vivientes para cualquiera que pensara que la fe podía oponerse al imperio. La hermana Eleyan caminó con ellos el resto del camino hasta la costa. Pero nunca volvió a hablar. Nunca miró a nadie a los ojos. Estaba allí, pero no estaba. Las hermanas más jóvenes lloraron al verla. Las mayores rezaron con más fervor. Al final de la noche, la familia se rindió a la iglesia y, en el puerto de Volos, las embarcan en una galera. Un enorme buque de guerra con filas de bancos y cadenas atornilladas a la madera. No es un barco de pasajeros. Es una nave diseñada para el control. Esclavas, prisioneras, carga. Las monjas están encadenadas a los bancos, con las muñecas sujetas a anillos de hierro. Un manifiesto del barco, descubierto en 1987 en el Museo del Palacio Topkapi de Estambul, las enumera no por nombre, sino por número. Cautivas religiosas, mujeres, 18 años, destino, casa imperial, propósito, servicio doméstico y conversión. Esa palabra, servicio, es muy significativa. El viaje dura 12 días. El mar es implacable. Las tormentas azotan la cubierta. La brisa marina les escuece los labios agrietados. El barco cabecea y se balancea. Y las mujeres, que nunca han visto el océano, vomitan hasta no quedar nada. Por la noche, la más joven, la hermana Magdalena, susurra salmos. Su voz es débil, apenas audible entre el estruendo de las olas. Pero las demás prisioneras, griegas, serbias, italianas, hombres y mujeres encadenados junto a ellas, permanecen en silencio. Ellas giran la cabeza para escuchar. Por un instante, el mar parece aquietarse. Cuando el barco finalmente entra en el Bósforo, las hermanas ven alzarse ante ellas el perfil de Constantinopla. Cúpulas, minuetos, murallas que parecen extenderse hasta el infinito. La ciudad reluce con la luz del alba como una espada. Durante siglos, había sido llamada la ciudad del deseo del mundo, ahora se convertiría en su jaula. Desde los muelles marchan por calles estrechas flanqueadas por mercaderes, soldados y esclavos. La gente se detiene a mirarlas. Las monjas cristianas entre las cautivas son una rareza, incluso en un imperio construido sobre la conquista. Esto es inusual. Las conducen más allá de las antiguas murallas, a través del distrito imperial, junto a jardines donde las fuentes cantan y los pavos reales gritan, y luego, a la sombra de Hagia Sofía, la gran iglesia que ahora es mezquita, se ven obligadas a detenerse, a arrodillarse. Mientras la llamada a la oración resuena desde los minuetos, una de las hermanas susurra, «Estamos en casa, pero ya no es nuestra». Los llevan al palacio, pero no a los grandes salones. No a los patios donde pasean los embajadores y conspiran los zares. Los llevan por escaleras de piedra que se adentran en la oscuridad a través de túneles que huelen a humedad y decadencia, a un lugar que oficialmente no existe. Si sigues viendo esto, es porque una parte de ti sabe que esta historia debe ser contada. Suscríbete a Crimson Historians. No por nosotros, sino por ellos. Por las voces que fueron silenciadas. Ahora, sigámoslos en la oscuridad. Bajo el Palacio Topkapi, hay una red de túneles que los turistas nunca ven. Almacenes, habitaciones de sirvientes, corredores olvidados que serpentean por la roca madre como venas. Y en el rincón más alejado, sellado durante siglos, una habitación sin propósito oficial. En 2011, durante los trabajos de restauración, los arqueólogos derribaron una pared falsa. Lo que encontraron los dejó helados. Grabadas en la piedra, apenas visibles, había cruces, docenas de ellas, pequeñas, toscas, talladas con uñas o fragmentos de cerámica rota. Y bajo esas cruces grabadas en latín, 4 palabras, Lox in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Esta era su capilla.
Durante meses, quizá años, estas mujeres vivieron bajo el palacio, trabajando como sirvientas silenciosas de día, fregando suelos, lavando ropa blanca, avivando el fuego en habitaciones a las que jamás entrarían. Pero por la noche, cuando el palacio dormía, se reunían en esta habitación olvidada y rezaban. No tenían sacerdote, ni altar, ni Biblia, solo la memoria. Recitaban salmos de memoria, versículos casi olvidados, transformados en oraciones que las mantenían con vida. Cantaban himnos en susurros tan tenues que la piedra apenas los oía. Comulgaban con pan robado de las cocinas y agua de los pozos del palacio. Y esculpieron su fe en la piedra, un rasguño a la vez, sabiendo que nadie la vería jamás. Sor Magdalena estaba entre ellas. La muchacha que había susurrado salmos en el barco. Que había cargado a Sor Irene en el camino. Que se había negado a apartar la mirada cuando trajeron la hermana Elani, de vuelta en seda, se convirtió en su voz en la oscuridad. Los arqueólogos también hallaron su huella, un pequeño pájaro que había arañado la esquina de la pared. Junto a ella, 23 líneas, una por cada hermana, pero solo 11 estaban completas. El resto se desvanecía en la nada. Usaban cerámica rota como candelabros, un retazo de lino como mantel de altar. Con un fragmento de un espejo hecho añicos, tallaron una tosca cruz. En esta capilla secreta, se reunían cada noche después de que el palacio se sumiera en el sueño. Sin himnos, sin sermones, solo susurros. Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo, su hogar, la campana de su iglesia, el calor del pan antes del amanecer. Estos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que aún escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano, retenido en el palacio para pedir rescate en 1478, escribió sobre extrañas voces que resonaban bajo el harén, mujeres cantando en latín a un Dios ajeno a este imperio. Durante siglos, los historiadores lo descartaron como superstición hasta que encontraron la capilla. Pero esto es lo que te rompe el corazón. Las cruces se detienen. A mitad del muro, los arañazos se vuelven erráticos, desesperados. Las líneas se profundizan como si hubieran sido talladas con más fuerza, con más urgencia. Y luego, nada. Los registros otomanos de 1482 mencionan una purga del personal del palacio bajo el nuevo sultán. Cualquiera que se considerara improductivo o resistente fue destituido. Sin detalles, sin nombres, sin lugares de entierro, solo una línea en un libro de contabilidad escrito en pulcra caligrafía otomana. Eliminado. Las monjas de Santa Catalina desaparecieron de la historia. 18 mujeres que habían caminado 7 días por el infierno, que habían cruzado el mar encadenadas, que habían tallado oraciones en piedra en la oscuridad, desaparecidas, pero su capilla permaneció. Un diplomático francés escribió en 1712 sobre un rumor entre los sirvientes más ancianos del palacio, que en ciertas noches, si uno separaba los pasillos inferiores, el aire se volvía frío, y si uno escuchaba con atención, podía oír a mujeres cantando en latín. Lo descartó como superstición, las creencias insensatas de sirvientes sin educación. Pero los muros no mienten. En 2011, cuando los arqueólogos examinaron la capilla con mayor detenimiento, encontraron algo más. Restos de cera, no de velas otomanas, sino de una procedencia distinta, más antigua, mezclada con hierbas, el tipo de velas que las monjas elaboraban en los conventos. Esto significa que mantuvieron su vigilia durante mucho más tiempo del que nadie creía posible. Meses, quizá años, tallando cruces, susurrando oraciones, negándose a desaparecer. El pájaro de la hermana Magdalena fue la última marca en la pared. Junto a ella, grabada tan tenuemente que casi no se distinguía, 2 palabras en griego: perseveramos. Pero lo cierto es que no solo perseveraron. Dejaron tras de sí algo que los imperios no pudieron borrar. Una sala repleta de cruces, una oración tallada en piedra, prueba de que la fe podía sobrevivir donde los muros y las cadenas no. El Imperio Otomano perduró hasta 1922, 600 años de conquista y poder. Pero al final, fueron esas marcas en la pared las que sobrevivieron. No los decretos del sultán, ni los libros de contabilidad de Hassan Pasar, ni la seda vestían a la hermana Elani con 4 palabras en latín, grabadas por mujeres olvidadas por el mundo. Mira en tenebris luce. La luz brilla en la oscuridad. ¿Por qué importa esta historia? Porque no se trata de religión. Ni siquiera se trata de los otomanos. Se trata de lo que hace el poder cuando intenta borrar a la gente y de lo que sucede cuando esa gente se niega a desaparecer.
El Imperio Otomano duró 600 años. Conquistaron 3 continentes. Reescribieron mapas, idiomas, culturas enteras. Convirtieron la catedral más grande de la cristiandad en una mezquita. Gobernaron desde las puertas de Viena hasta los desiertos de Arabia. Pero no pudieron borrar a 18 mujeres que grabaron oraciones en piedra. Piensen en eso, un imperio con ejércitos, cañones, recursos ilimitados y la voluntad de remodelar el mundo contra mujeres que solo tenían uñas y fe. Y las mujeres no ganaron como miden los imperios. No recuperaron su convento. No convirtieron a sus cautivos. No vivieron para ver libertad. Pero dejaron huella. La historia la escriben los vencedores. Pero la memoria la escriben los supervivientes. Y a veces la supervivencia se parece a una cruz tallada en la oscuridad, donde nadie debía verla. Una plegaria susurrada en una lengua que los conquistadores intentaron silenciar. Un pájaro grabado en la piedra para recordar a las hermanas que cayeron. Siglos después, la encontramos de todos modos. El filósofo Saurin Kagard escribió: la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero hay que vivirla hacia adelante. Estas mujeres vivieron hacia adelante, adentrándose en la oscuridad. Caminaron 7 días, sabiendo que quizá no sobrevivirían. Cruzaron el mar encadenadas, sabiendo lo que les esperaba al otro lado. Descendieron a túneles bajo un palacio sabiendo que quizá nunca volverían a ver la luz del sol. Pero aún así, tallaron sus plegarias, confiando en que algún día alguien miraría hacia atrás y las encontraría. Y así fue. En 2011, cuando los arqueólogos estaban en esa capilla oculta, contemplando esas cruces, uno de ellos hizo una pregunta que me persigue: ¿cuánto tiempo mantuvieron la vigilia? Los restos de cera sugieren años. La profundidad de algunos grabados sugiere un esfuerzo desesperado y repetido. Lo que significa que estas mujeres se reunían noche tras noche, año tras año, en absoluta oscuridad y se negaban a dejar de creer. Incluso cuando las hermanas desaparecían, incluso cuando los arañazos en la pared dejaban de crecer, incluso cuando la esperanza debería haber muerto, siguieron tallando. Eso no es solo fe. Es desafío en su forma más pura. El Imperio Otomano ya no existe, disuelto en 1922. Sus sultanes son polvo. Sus ejércitos, memoria. El palacio aún permanece en pie, pero ahora es un museo. Los turistas recorren sus pasillos tomando fotos, sin ser conscientes de lo que yace bajo sus pies. Pero esas cruces permanecen. Y esa frase en latín, apenas visible después de 500 años, aún resuena: Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Es del Evangelio de Juan. Un versículo sobre la luz que no se puede extinguir. Sobre la verdad que sobrevive incluso cuando todo lo demás desaparece. La hermana Magdalena grabó esas palabras sabiendo que nunca abandonaría ese palacio, sabiendo que su nombre sería olvidado, sabiendo que el mundo seguiría adelante sin ella. Pero las grabó de todos modos porque ella comprendió algo que los imperios jamás entienden. Puedes conquistar tierras. Puedes reescribir la historia. Puedes borrar nombres de los registros y enterrar cuerpos en tumbas sin nombre. Pero no puedes matar lo que la gente lleva dentro. Y no puedes silenciar lo que graban en piedra. Acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. Si historias como esta te recuerdan lo frágil que es la humanidad, lo fácil que es silenciar las voces, suscríbete a Crimson Historians y mantén vivo el pasado. Porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace siglos, especialmente en aquel entonces. Las monjas de Santa Catalina estaban destinadas a desaparecer. Ese era el plan. Borrarlas, destruirlas, convertirlas en fantasmas, conversas o notas a pie de página en los registros otomanos. Pero no desaparecieron. Siguen aquí, en esas cruces, en esa frase en latín de la capilla que los arqueólogos encontraron 500 años después. Y ahora están aquí contigo porque escuchaste. Porque recordaste. Porque te negaste a que su silencio fuera la última palabra. Lux in tenebris lucer. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha vencido.